Solo una semana después de que Joe Biden retirara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el presidente Donald Trump, en un movimiento que reaviva tensiones históricas, decidió reincorporar a la isla en esta controvertida clasificación durante su regreso a la Casa Blanca. Mientras se acusa a Cuba sin pruebas y por razones políticas, Estados Unidos, señalado por apoyar regímenes represivos y grupos terroristas, mantiene un doble estándar internacional. Trump reincorpora a Cuba en listado de terrorismo. Desde 1982, Estados Unidos incluyó por primera vez a Cuba en su lista negra de patrocinadores del terrorismo. Este mecanismo, sumado al bloqueo económico y comercial, ha generado graves consecuencias para el pueblo cubano, restringiendo empresas, inversiones y comercio, y afectando severamente el desarrollo económico de la isla. Pero, ¿qué es la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Es una designación oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que, según ese gobierno, señala a naciones que han apoyado de forma reiterada actos de terrorismo internacional. Entre los países incluidos en esta lista se encuentran Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria, Libia y Cuba. Sin embargo, ha sido ampliamente criticada por ser vista como una herramienta política de Estados Unidos, más que una evaluación objetiva, destacándose la falta de transparencia en los criterios utilizados y las graves consecuencias humanitarias de las sanciones impuestas. En enero de 2025, el expresidente Joe Biden dio un revés a esta política lesiva, argumentando tardíamente que Cuba no ha brindado apoyo al terrorismo internacional. Sin embargo, apenas una semana después, Trump, tras asumir su mandato, retornó la medida. En respuesta, Cuba expresó que esta es una decisión que nos sorprende y cuyo objetivo es seguir fortaleciendo la guerra económica contra la isla con fines de dominación. El presidente Trump, en acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. No sorprende. Este acto de burla y abuso confirma el descrédito de los listados y mecanismos unilaterales de coerción del gobierno de Estados Unidos. Gobiernos y países de diferentes partes del mundo han indicado que la medida estadounidense es injerencista y viola la soberanía y dignidad del país. Informes presentados por Cuba ante Naciones Unidas advierten que las sanciones relacionadas con la designación como país patrocinador del terrorismo han provocado pérdidas estimadas en más de 154.000 millones de dólares. Esta lista unilateral y arbitraria, la verdad es que carecía ya de cualquier credibilidad o prestigio a escala internacional, pero sus efectos prácticos, sobre todo en el sector financiero, son extraordinarios y provoca por sí misma daños económicos considerables y daños humanitarios extremos. La designación como país patrocinador del terrorismo evitó que al menos 300 bancos internacionales pudieran realizar transacciones con Cuba, por temor a sanciones o represalias de Washington. Por años, Cuba ha vivido serias complicaciones para la compra de alimentos, medicamentos y suministros médicos, incluso en casos de emergencia como la pandemia del COVID-19. Cuando la isla se vio obstaculizada de comprar respiradores mecánicos y equipos de diagnóstico debido a las limitaciones que tenía. Cada año, la mayoría de los miembros de la Asamblea General de la ONU condena el bloqueo económico a Cuba. La inclusión en la lista de terrorismo agravó las sanciones y fue vista por la comunidad internacional como una agresión. Estados Unidos no tenía ninguna base para incluir a Cuba en la llamada lista de estados patrocinadores del terrorismo en primer lugar. La inclusión en la lista constituye una grave interferencia en la soberanía de Cuba y una violación de su dignidad, y ha sido condenada enérgicamente y rechazada unánimemente por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, incluida China. Mientras Estados Unidos diseña su lista personalizada de supuestos patrocinadores del terrorismo,
Contradictoriamente, se han registrado innumerables denuncias documentando que este país ha financiado, armado y entrenado a grupos terroristas con el objetivo de derrocar gobiernos o combatir enemigos estratégicos, conduciendo a varios países a guerras civiles y estallidos sociales.